Hola, buenos días. Soy Evelyn Romo y a mí me toca exponer sobre los estudios ecológicos o de conglomerados. Uno de los diseños de estudio más sencillos y frecuentemente empleados en la descripción de la situación de salud o en la investigación de nuevas exposiciones en poblaciones humanas son los estudios ecológicos. Sin embargo, por lo limitado de sus mediciones, pueden ser más susceptibles de sesgos que los estudios que se basan en observaciones individuales. En los estudios ecológicos se observa la asociación entre una exposición y un resultado a nivel de grupo. Básicamente, los estudios ecológicos toman el grupo y no el individuo como la unidad de análisis, que en términos epidemiológicos, un grupo es un conjunto de dos o más personas. Un grupo puede ser desde un hogar, una escuela, un hospital o hasta una ciudad. Entre sus características generales están que los estudios ecológicos con frecuencia son utilizados como un primer paso en la investigación de cierto tipo de exposición y su relación con la incidencia, prevalencia, mortalidad o cualquier otro factor de interés en una población. En general, las investigaciones que se realizan con este tipo de diseño son rápidas y poco costosas debido a que utilizan datos que han sido recopilados de manera previa y rutinaria en censos, encuestas, programas de vigilancia epidemiológica, registros de enfermedades específicas y programas de control de la contaminación, entre otros. Gracias a esto, en vez de realizar un prolongado y costoso estudio donde se evalúe de manera individual el consumo de grasa y la presencia de cáncer de mama, se puede consultar la información nacional sobre ingesta de grasas en la población y los datos de incidencia de cáncer, por ejemplo, registrados por la Secretaría de Salud, y mostrar con poco dinero y tiempo una correlación entre ambos factores. Comúnmente, las unidades de observación son diferentes áreas geográficas o diferentes periodos de tiempo en una misma área, a partir de las cuales se comparan las tasas de enfermedad y algunas otras características del grupo. Es frecuente que ante las primeras sospechas de efectos negativos a la salud por algún producto o condición ambiental se exploren estas asociaciones en el ámbito grupal. Los estudios ecológicos han sido empleados por sociólogos y por epidemiólogos en diversas áreas, que van desde las enfermedades cardiovasculares hasta los efectos de la contaminación ambiental. Son cuatro los tipos de estudios ecológicos. Están los estudios exploratorios, que en estos se comparan las tasas de enfermedad entre muchas regiones continuas durante un mismo periodo o se compara la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo en una misma región. En ninguno de los dos casos se hace una comparación formal con otras variables de los grupos y el único propósito es buscar patrones espaciales o temporales que podrían sugerir hipótesis sobre las causas. Básicamente son en los cuales la intervención se aplica a grupos enteros y el resultado se mide a nivel grupal. Después están los estudios de grupos múltiples, que es el tipo de estudio ecológico más común. Es un estudio analítico de comparación de grupos múltiples y se evalúa la asociación entre los niveles de exposición promedio y la frecuencia de la enfermedad entre varios grupos. Comúnmente grupos geopolíticos. La fuente de datos suele ser estadísticas de morbilidad y mortalidad rutinarias. Básicamente en esto se comparan las tasas de un resultado entre varios grupos geográficos durante el mismo periodo. Después están los estudios de series de tiempo, que es en un estudio de serie de tiempo analítico se comparan las variaciones temporales de los niveles de exposición, uso o consumo de productos o servicios, conductas o concentraciones promedio de contaminantes, por ejemplo. Con otra serie de tiempos se reflejan los cambios en la frecuencia de la enfermedad en la población de un área geográfica. Básicamente se comparan las tasas de un evento a través del tiempo en una población geográfica definida. Estos tipos de estudios pueden ser descriptivos o analíticos y después están los estudios mixtos, que en esta categoría se incluyen los estudios de series de tiempo combinadas con la evaluación de grupos múltiples. Otra variante son los estudios que evalúan la exposición en el ámbito grupal y en contraste los datos de los efectos o enfermedad, así como posibles covariables, se encuentran disponibles en el ámbito individual. Hay varios motivos para la elección de un estudio epidemiológico. Por ejemplo, para investigar diferencias entre los grupos. En epidemiología y salud pública generalmente hay interés en explicar por qué algunos grupos tienen una prevalencia mayor de una enfermedad en particular. Los factores de riesgo responsables por las diferencias entre grupos pueden ser diferentes de los factores de riesgo responsables por las diferencias de otros grupos.
Esto es debido a que hay ciertos factores de riesgo que no varían demasiado dentro de los grupos, pero sí entre ellos. También para investigar efectos de grupo, ya que algunas exposiciones no actúan a nivel individual, ya que son compartidas por todos los miembros de un grupo y es más conveniente por su diseño. Algunas exposiciones pueden ser difíciles de medir a nivel individual. Em, por ejemplo, los datos de las ventas de bebidas alcohólicas en una población pueden ser más exactas que los datos individuales del consumo de alcohol en sí. ¿Qué grupos deben compararse en estos estudios? Se deben utilizar grupos que tengan un amplio rango de niveles de exposición y de frecuencias del evento. Sin embargo, deben ser tan similares como sea posible con respecto a todos los aspectos. No se deben elegir los grupos que generaron la hipótesis o sobre el conocimiento del cumplimiento de la asociación, que es el sesgo de selección, y si se utilizan datos registrados rutinariamente, se deberán comprobar la comparabilidad de los registros. Se deben tomar mediciones de la exposición. Para medir una exposición se pueden utilizar medidas de resumen, ya que éstas se basan en la proporción de individuos expuestos en el grupo o en el promedio o media de exposición. También están las medidas ambientales, altitud y latitud, y medidas integrales que son características del grupo, como el sistema de salud de la ciudad donde viven. Las mediciones del resultado de interés. Para medir un resultado en el grupo se recurren a medidas de resumen de incidencia, tasas de mortalidad, prevalencia, y estas medidas deben estandarizarse por edad y sexo. Son varias las ventajas de estos estudios, como por ejemplo que permiten investigar las diferencias entre los grupos. Esto es extremadamente importante en lo que es la salud pública. Permiten investigar los efectos de propiedades específicas de los grupos. Pueden realizarse en corto tiempo y a bajo costo utilizando datos de rutina. Se pueden utilizar como primer paso en la evaluación de una asociación y se pueden obtener datos a nivel grupal en circunstancias que es difícil medirlos a nivel individual. A pesar de que son pocas, también tienen sus desventajas, ya que puede resultar difícil controlar las variables confundentes. Son particularmente susceptibles del sesgo de información y no nos permiten hacer inferencias sobre las causas de riesgo a nivel individual. Es un factor o una variable confundente es cuando la asociación existente entre una exposición y un resultado se debe total o parcialmente al efecto de otra variable de exposición. Los factores para ser un potencial factor confundente son estar asociado con la exposición de interés, ser un factor de riesgo para el resultado o no estar en el camino causal entre la exposición y el resultado. Y este es un pequeño ejemplo que es el caso de la contaminación del aire y sus efectos en la mortalidad. El caso de los estudios de los efectos de la contaminación del aire sobre la mortalidad puede ilustrar la aplicación de los diseños ecológicos. Uno de los primeros reportes que llamaron la atención sobre estos posibles efectos se produjo en Londres en 1952, ya que las condiciones meteorológicas provocaron una inversión térmica y una acumulación de contaminantes, principalmente de material particulado, que se asoció con un rápido aumento en el número de muertes en la ciudad. Este patrón no dejó duda de que el incremento de la mortalidad se relacionó con la contaminación del aire en ausencia de epidemias por causas infecciosas. Por fortuna, las acciones de control de la calidad del aire han evitado que estos eventos de contaminación severa se presenten en épocas recientes. Sin embargo, durante la última década se han publicado un gran número de trabajos de estudio de series de tiempo en diversas ciudades que evalúan el efecto de la contaminación del aire a niveles mucho más bajos presentes en áreas urbanas de casi todo el mundo. Y esta es una pequeña gráfica, un pequeño ejemplo de lo de la contaminación, que es la figura 1, que es la asociación entre el aumento de contaminación particulado y el incremento de número de muertes en Londres en 1952, según el estudio que se hizo. Gracias.